Tengo en mis manos dos grandes teléfonos de la competidísima gama media, el Galaxy A54 5G y el Poco X5 Pro 5G también. Veamos cuál de los dos te conviene más. Tendremos en cuenta los puntos principales para que tengas todos los detalles y tomes la mejor decisión a la hora de decidirte por uno u otro. Así que no te muevas de ahí. El primer punto, y que siempre es el deal breaker a la hora de elegir un teléfono de gama media, bueno, todas las gamas. Para que sea gama media, desde mi punto de vista, tiene que estar por debajo de los 9,000 pesos, unos $500 aproximadamente. Mientras más barato, mejor, pero eso sí, sin perder prestaciones, porque seremos pobres, pero nunca dejaremos de ser exigentes como consumidor. Es decir, precio, contenido y además que mantengan todas las prestaciones que se pueda dentro de este telefonito. En el caso del Galaxy A54 5G empezó en unos $500. Los de Samsung se dieron cuenta que si quieren competir de a lleno en la gama media, pues tenían que bajar los precios. Si ya lo puedes encontrar en $355, unos 6.300, 6.500 pesos mexicanos. La versión más básica, la de 128 GB de 6 GB de RAM. Con el Poco, los de Xiaomi siempre han tratado de mantener los precios bastante equilibrados, lo más bajo posible sin perder prestaciones, y el Poco X5 Pro 5G, la única versión es de 256 GB con 8 GB de RAM. Ese está en $345, unos 6.299 pesos, y puede que lo encuentres un poco más barato. La verdad es que en cuanto a precio no es un factor decisivo porque los dos están más o menos, ahorita los encuentras en el mismo precio. En cuanto a diseño, es algo muy personal, cada uno tendrá su propia opinión, en gustos se rompen géneros, pero les quiero dar los puntos esenciales de cada uno para que lo tomen en cuenta a la hora de decidir. Por un lado, el Poco X5 Pro sigue la línea de diseño de sus predecesores. Tiene el módulo de cámaras trasera perfectamente reconocible con el logo impreso en uno de sus costados. 3 colores, que es amarillo, verde y negro, y la parte trasera de plástico, borde recto. Han puesto el botón de encendido y apagado con un color diferente, del mismo color de la parte trasera. El teléfono en mano se siente bastante premium y bastante elegante. En el caso del A54 5G, tiene los bordes más redondeados. Como pueden ver, la parte trasera es de plástico con acabado tipo espejo. Hay 4 colores: verde lima, que fue el que más me gustó, violeta, negro y blanco. Se siente mucho más premium, pese a que esto también es plástico, señores. Ya lo aclaró la marca, ya hay un video de un youtuber español donde pregunta a la marca si esto es plástico, y le dicen que sí es plástico, y los bordes también son plástico. Pero bueno, estamos hablando de la gama media. En cuanto al módulo de cámaras, hereda el diseño de la línea más premium, la línea S de Samsung, y la verdad que a mí me gusta bastante porque se ve mucho más limpio todo el módulo de cámaras trasera. Una cosa que sí les recomiendo es que este tiene las cámaras muy expuestas, y que sí o sí vas a tener que usarlo con una funda. En cuanto a tamaño, aunque la diferencia es de milímetros, inmediatamente que lo tienes en mano se nota que el Poco X5 Pro es ligeramente más grande que el Galaxy A54 5G. En cuanto a altura, este es de 162 y este es de 158.2. Son milímetros, pero lo notas inmediatamente. En cuanto a ancho, la verdad que es casi nada, como pueden ver. Este es ligeramente, el Galaxy A54 5G es ligeramente más ancho. En cuanto a grosor, este sí es más ancho, son 8.2 y este 7.8 milímetros. En cuanto a peso, este es bastante, el Galaxy A54 es un poquito más pesado, bueno, no bastante, tampoco es tanto drama. Es 202 gramos y este es 181 gramos. Aquí no hay un claro ganador, va a depender de los gustos que tienes. Si me dices a mí, yo siento un poco más premium el Galaxy A54 5G que el Poco X5 Pro. Pero es cuestión de gusto, señores. Cuando veamos la pantalla, va a cambiar la cosa un poquito. En cuanto a pantalla, los dos tienen una excelente pantalla AMOLED Full HD+. Ligeramente superior a la del Samsung porque es Super AMOLED. Una densidad de píxeles un poquito más arriba, pero poquita cosa, 403, mientras esta tiene 398 píxeles por pulgada, nada relevante. Las dos las disfrutan muchísimo, tienen un excelente nivel de brillo, y en el caso de la del Samsung sí tiene unos negros más profundos y unos colores más vívidos. Bueno, va a depender del perfil de color en el que tú decidas usar estas dos pantallas. Los dos tienen tasa de refresco de 120 Hz y donde sí hay una diferencia notable es en los bordes y el tamaño.
Este es de 6.4 pulgadas y este es de 6.7, que sí se nota la diferencia cuando están uno al lado del otro. Y en el caso de los bordes, señores, la diferencia es notoria. A pesar de que este tiene el Galaxy A54, los bordes bastante contenido, no son totalmente simétricos porque este borde inferior es ligeramente más grande que el resto. En el caso del Poco X5 Pro, los bordes están perfectamente simétricos y muy contenidos si lo comparas con el Galaxy A50. Si tuviese que elegir entre uno y otro por calidad de pantalla, me quedaría sin lugar a duda con la del Poco X5 Pro. Potencia, pese a que son de la gama media, la verdad es que están bastante bien serviditos. Podrás correr todas las tareas del día a día, multitarea y echarte tus partidas en juegos o tareas bien demandantes. El Poco X5 Pro monta un Snapdragon 778 5G octa-core con 6 y 8 GB de RAM, es decir, dos versiones que son expandibles por expansión dinámica de la RAM, como suelen hacer los teléfonos de Xiaomi, hasta 11 y 13 GB de RAM. En el caso del Galaxy A54 5G, monta un Exynos 1380, octa-core también, y tiene una única versión de 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM. Si tenemos en cuenta un benchmark sintético muy conocido, AnTuTu, el Poco X5 Pro está ligeramente por encima de unos 535.000 puntos si lo comparas con unos 507.000 puntos aproximadamente del Galaxy A54 5G. Pero la verdad es que en el día a día, trasteándolo, corriendo juegos, bajando y abriendo múltiples aplicaciones al mismo tiempo, los dos tienen fluidez suficiente para que no notes la falta de rendimiento en ningún momento. En cuanto a resistencia y protección, la parte trasera de plástico, parte frontal de Gorilla Glass 5, bueno, aguanta sus trancacitos, IP53 la certificación, aguanta algunas salpicaduras, y en el caso del Galaxy A54 5G es Corning Gorilla Glass 5 también. La parte trasera, aunque te digan que es cristal, parece cristal pero es plástico, ya confirmado por la marca. Una cosa en la que sí saca ventaja el Galaxy A54 5G es que tiene certificación IP67. No solo aguanta polvo, sino que puede sumergirlo en agua dulce a 1 metro de distancia por 30 minutos como máximo. Seguridad. Ambos tienen desbloqueo facial por medio de la cámara delantera y también hacen uso de la inteligencia artificial, por supuesto. Este tiene el sensor de huella en la pantalla, bastante rápido por cierto, y en el caso del Poco X5 Pro lo tiene en el botón de encendido y apagado. ¿Cuál elegir? Va a depender de lo que más se te acomode a ti. Yo prefiero la comodidad de tener el desbloqueo en el botón lateral porque para mí es mucho más ergonómico y más como que fluido a la hora de desbloquear. Cámaras, que es donde se pone recia la competencia, porque es el factor casi siempre decisivo para elegir entre un celular u otro. En el caso del Poco X5 Pro monta 3 sensores, el principal de 109 megapíxeles, gran angular de 12 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. El Galaxy A54 5G, sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, sensor gran angular de 13 megapíxeles y un macro de 5 megapíxeles. Este, aunque no tiene estabilización óptica, tiene una función que se llama video constante, que es una especie de estabilización electrónica, por decirlo de alguna manera, que hace un trabajo bastante decente. En cambio, el Galaxy A54 5G, sí tiene estabilización óptica. En teoría, el Poco X5 Pro, haría un mejor trabajo que el Galaxy A54, por tener un sensor principal de 109 megapíxeles. Pero recuerden que no todo es megapíxeles, así que lo mejor es que ustedes decidan cuál es mejor viendo test de foto, video y video estabilizador. Got no issues, it's kinda nice. Like running water into a paradise. Got no drama, feels like we arrived. Picture perfect, it don't exist. But when I'm with you, don't have to question it.
Drive through the night to lay underneath the stars. Feels like I'm dreaming to be wherever you are. Y bien, amigo, ¿cuál de los dos hizo un mejor trabajo en foto y en vídeo? Los leo en los comentarios. Módulo de cámaras frontales, 16 megapíxeles, puedes grabar solamente hasta 1080p. En el caso del Galaxy A54 5G, 32 megapíxeles y puedes grabar hasta 4K. ¿Qué significa esto? Bueno, que no tiene ninguno de los dos estabilización, pero si intentas estabilizar después por software, si usas un software para estabilizar, poder recortar de un 4K es mucho mejor siempre que recortar de un 1080p. Pero lo mejor siempre será que ustedes vean los resultados tanto en foto como en vídeo con la cámara frontal. Y me dicen qué les parece. Esta es una prueba de video con las cámaras frontales de ambos teléfonos. Aquí probaremos la calidad del video. Recuerden que el Galaxy tiene una cámara de 32 megapíxeles y puede grabar hasta 4K. Y el Poco X5 Pro solamente puede grabar hasta 1080p y tiene una cámara de 16 megapíxeles. Pero no todos son los megapíxeles. Y ustedes díganme qué les parece la calidad de video de cada uno de estos teléfonos. Lo otro que podemos comprobar es la calidad del audio. Normalmente usamos la cámara frontal para crear contenido para redes sociales, hacer videitos, y lo importante aquí es que tenga al menos un audio decente. Estamos en exteriores y todos los ruidos del parque lo van a escuchar, pero con que tenga una calidad decente. Lo otro incluso lo puedes hacer en el proceso de edición, lo puedes corregir un poco. Esto va a ir sin edición. Recuerden que ninguno de los dos tiene estabilización en la cámara frontal, pero ustedes díganme cuál les parece mejor, si el Poco X5 Pro o el Galaxy A54 5G. Bueno, los dos son 5G. En cuanto a sonido, los dos están, la verdad, que bastante equilibrados. Tienen dos bocinas, bueno, el Galaxy A54 tiene sonido Dolby Atmos, tiene dos bocinas, una aquí y la otra aquí encima, a ver si la alcanzan a ver, encima del bordecito de la pantalla, que la verdad es que se oye bastante bien. Y el Poco X5 Pro tiene bocina dual, aquí muy visible, y aquí arriba también, que miren cómo se oye. Y así se oye el Galaxy A54. La verdad es que para que notes la diferencia tienes que tener un oído muy afinadito. Software y capa de personalización. Los dos montan Android 13 con distintas capas de personalización. En el caso del Galaxy A54 monta el One UI 5.1. One UI 5.1 es quizás una de las capas de personalizaciones mejor logradas. Tantos años en el mercado, los de Samsung han logrado optimizar al máximo esta capa de personalización, quitando todos los adornos excesivos que tenía en el pasado, logrando que sea muy funcional y que la verdad tenga lo esencial para que tú como cliente tengas una experiencia de usuario genial. Por otro lado, los de Poco montan la capa MIUI, que es la de Xiaomi, para una versión específica para Poco, donde han ido cada vez limpiando y mejorando la capa de personalización, haciéndola lo más parecido a Android puro, Android stock, pero todavía tiene algunas cositas remanentes de Xiaomi que les encanta poner de todo en todas partes. Aquí no es un factor decisivo, es simplemente temas de gusto. Te puede gustar más o menos una, pero la verdad es que las dos son bastante funcionales. Batería. Los dos montan 5000 mAh, pero una cosa muy diferente es la carga rápida. Esta acepta 67 vatios, te puede dar hasta el 50% de la carga en 20 minutos. Totalmente está más o menos cargándose en una hora 20 minutos. En el caso del Galaxy A54 son las que están 25 vatios de carga rápida. Se carga totalmente entre 1 hora 30 y 1 hora 35 minutos. Es decir, que si intentas comparar la carga total, la diferencia no va a ser mucha, van a ser 10-15 minutos. En resumen, señores, ¿cuál elegiría de los dos? No es tarea fácil porque uno tiene algunas cosas que sobresaltan. En el caso la pantalla, los bordes, el performance es un poquito
más rápido que este, aunque tampoco algo que te tenga que tentar el corazón. Este tiene un diseño más premium, el módulo de cámaras trasera es bastante más potente que el del Poco X5 Pro, pero va a depender de lo que tú estés buscando. Si buscas pantalla y performance, te recomiendo el Poco X5 Pro. Si buscas un módulo de cámaras a la altura de los gama media alta o casi gama alta, te recomiendo el Galaxy A54 5G. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad de todos los detalles que hemos comparado para que si estabas pensando comprar uno u otro, lo tengas claro y dime cuál de los dos elegirías y qué tenías en mente. Si el video te fue útil, no dejes de comentar, compartir para que YouTube recomiende más el video y dejar el pulgar arriba para que sigamos creciendo en el canal. Me encantaría tenerte por aquí cada semana, subo videos nuevos, así que date una vuelta y nos vemos la próxima semana.